Señor, te damos gracias por este martes más que nos das para poder conocer más de ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, dirigiendo, redarguyendo a nuestro corazón, enseñándonos a nuestro corazón, Señor. Que tú seas exaltado, glorificado, que podamos, Señor, entender los misterios y que podamos, Señor, vivirlos. Ayúdanos, Señor, a día ser más como tú, porque esa es la finalidad, Señor. Nos has redimido para ser como tú, Señor. No para ser como el hombre, sino como tú mismo, Señor, que te diste en servicio, te diste en humildad, nos mostraste tu amor en acción, Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos, a hacer luz, a hacer sal, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser de bendición para esas personas que aún no te conocen. Pedimos también por las personas que escuchan en redes sociales, Señor, que ellos puedan, Señor, pues ser enseñados a través de tu palabra y que esto sea de bendición para sus vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, adelante. Ahí hay una. Buenas noches. Ahí hay una. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Ponemos la otra mesa? No. Nada más corre tantito. Y se corre tantito. Da ya una silla y también allá puede dar otra. Perdón, buenas noches. Continuamos con Marcos. Marcos, capítulo 10 nos quedamos, ¿no? Marcos, capítulo 10. Vamos a ver el versículo desde el 32 al 45, son dos temas. Al 45. ¿Qué página es, Erika? 786. Son dos temas. Vemos uno que es nuevamente el Señor Jesús anuncia su muerte y el segundo es la petición de Santiago y de Juan. Vamos a ver esos dos temas ahorita. Capítulo 10, versículo 32 al 45. ¿Ok? La semana pasada vimos al joven principal, aquel principal rico, joven rico y aparte quería heredar la vida eterna. ¿Se acuerdan? Quería prácticamente lo que no podía obtener a través de ¿qué? De las riquezas, de las obras. Tristemente, ¿qué hizo? No quiso desarraigarse de eso, no quiso soltarse de eso. Estaba bien arraigado en su corazón y no quiso renunciar a ello. ¿Ok? Entonces vemos que no quiso seguir a Cristo. Al final vimos también que le estaba diciendo a sus apóstoles, a los discípulos, que todo aquel que se sacrifique por él y su reino, que iba a haber recompensa. ¿Okay? Pero el tiempo y la manera en que iba a ser esa recompensa, pues no venía del hombre, sino venía de Dios. Él ponía los tiempos, él ponía las maneras. Vemos también que los apóstoles pues decían, ¿cómo es que vamos a ser salvos? Y este hombre que era principal, este hombre que conocía de las escrituras y que estaba cumpliendo con la ley, supuestamente, dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no, ¿no? ¿Se acuerdan de todo el tema? Sí. Luego, pues ellos siguen caminando, el Señor va para Jerusalén, allá le esperaba obviamente la muerte de cruz, les iba explicando a sus discípulos sobre el reino, cómo se iba a establecer, no al criterio del hombre, sino al de Dios, y ahí continuamos. Dice el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén,
iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Vamos a hacer pausa ya. Tenemos que tomar en cuenta que cuando estudiamos estas citas bíblicas adquirimos un conocimiento más, pero tiene una finalidad. No solo es un conocimiento más que debemos tener, sino que tiene una finalidad: tocar nuestra conciencia. Tiene que tocar nuestra conciencia. Nuestra reacción debe ser examinarnos a través de la luz del mensaje y obviamente pues tomar en cuenta todas las situaciones. En este caso van a ser tentaciones que no solo pertenecen a esa historia o a ese tiempo o al pasado, sino que son cosas que viven en nosotros, que están arraigadas en nuestro corazón, en nuestra naturaleza caída. Entonces tenemos que hacer conciencia total del mensaje que vamos a recibir. Acá vemos que el Señor estaba yendo hacia Jerusalén, era la última vez que iba a Jerusalén, y aún él sabiendo que estaba pues yendo a su muerte, lo que le esperaba, pues vemos que el Señor afirma su rostro, lo hemos dicho antes, lo vimos en Lucas, afirma su rostro para cumplir con la voluntad del Padre, ¿no? El Señor iba caminando delante de ellos. Esto nos enseña que el Señor tenía una diligencia por cumplir la voluntad de Dios. No disminuye la diligencia, no porque sabía que ya venía su tiempo iba a disminuir, sino que Él seguía con esa diligencia, aún sabiendo que le iba a venir algo de terror, porque obviamente lo que iba a pasar el Señor era muy fuerte. Aún sabiendo eso, Él afirmó su rostro y siguió hacia Jerusalén, aún sabiendo el precio que tenía que pagar, no porque Él lo debiera, sino por la humanidad. Pues Él se enfocó diligentemente. Él siguió, obedeció a la voluntad del Padre. Entonces, mientras se acercaba a Jerusalén, pues vemos que los discípulos como que empezaron a sentir el peligro de la misión. Ellos empezaron a tener miedo, dice que lo vieron y temieron, ¿no? El Señor estaba como que ya siendo buscado por los sacerdotes, por el concilio, pero pues a Él no le intimidaba esto. Él sabía que el tiempo se iba a cumplir. Sí había momentos, hemos visto momentos en que Él le decía a las personas, no lo cuentes, no lo digas, porque no era el tiempo, pero aquí ya se estaba como que acercando ya el tiempo, y Él pues siguió diligentemente, y pues vemos que al ver su actitud de seguir diligentemente, dice que pues trajo asombro a ellos, trajo miedo de lo que pues podía pasar en Jerusalén, tanto para Él como para ellos, porque pues ellos también estaban con Él. Aunque tenían cierto temor, ninguno de ellos como que compartía con el Señor Jesús sus emociones, sus pensamientos. O sea, el Señor estaba como que solo en esto, ¿no? Que ellos estaban con Él, pero como que ellos no compartían lo que el Señor decía, ¿no? Y pues estamos viendo que pues para tomar una decisión como esta, pues se necesita mucha valentía, mucha voluntad. El Señor pues diligentemente iba a la muerte que ni siquiera le correspondía. Era un castigo tan fuerte y una muerte que se adjudicó, que era del ser humano. Y esto nos enseña su amor en acción, nos enseña su compasión, o sea, se mueve, movido a lo que hizo por nosotros. Pero también nos enseña un punto clave acá, que es la valentía, seguir adelante por nosotros. Él siempre se puso por nosotros y Él está por nosotros. Contrario a nosotros, que a veces caemos en no ser agradecidos, no tomamos ese valor que pues ha sido depositado en cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues el Espíritu Santo ha sido depositado en cada cristiano, y como que no tomamos ese valor que ya tenemos para ir adelante por Él, hacerlo por Él, por agradecimiento a lo que Él hizo, por buscar ser como Él, ¿no? Y pues obviamente mostramos nuestra cobardía, aún siendo cristianos, pues no obedecemos en hacer las cosas que el Señor nos dice, ¿no? En ir adelante por Él. Y nos olvidamos que Dios pues nos ha dado ese espíritu, como dice la palabra, de valentía, de valor, de amor, de dominio propio, no de cobardía, que significa temor, timidez, un dominio, nos ha dado un dominio propio, no el no poder controlar esto, sino que tenemos una disciplina, o mejor dicho, una autodisciplina.
Y esto me recuerda a Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9, que ahí es donde está esta cita. Y le decía Pablo a Timoteo que no se avergonzara del Evangelio. No te avergüences del Evangelio, ni te avergüences de mí, le decía Pablo, ¿no? Aunque esté yo preso, dice, las fuerzas que Dios te ha dado, pues con esas prepárate para sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Porque Dios nos ha salvado y nos ha llamado para vivir una vida santa, ¿no? Y es algo que nosotros, pues, se nos olvida que tenemos ese espíritu y se nos olvida el llamado que tenemos, se nos olvida por qué nos ha redimido y no hacemos esto por Él, para agradarle a Él. Sabemos que no podemos comprar nada, ni la salvación, ni pagarle al Señor por lo que Él hizo, pero sí hacemos las cosas por agradarle a Dios y obviamente porque lo amamos, porque Él dijo que el que me ama mi palabra guardará. Entonces nos hace falta recordar que tenemos que vivir como Él nos ha mostrado. Algo que el cristiano tiene que hacer es cambiar el sistema de este mundo por la mente de Cristo, el sistema de Cristo. Aquí los discípulos pues seguían al Señor con temor, con miedo, pero vemos que aunque tenían miedo, siguieron, determinaron seguir al Señor. El costo, aunque fue muy alto, porque dar todo por Cristo no está fácil, fue muy alto, pero lo vale, Cristo lo vale todo, y ellos siguieron los pasos del Señor Jesús. El Señor Jesús les había comentado que Él sería crucificado, que sería resucitado, pero no solo se los había comentado esta vez, sino hace, 4 o 5 semanas, lo vimos en el capítulo 8 de Marcos, versículo 31, que fue la primera vez, luego lo vimos más adelante, que fue la segunda, y esta es la tercera vez que el Señor les estaba diciendo que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado, solo que esta vez le añade algo. Vemos que le añade, dice que va a ser entregado a los gentiles. Solo en esta parte es donde el Señor dice que iba a ser entregado a los gentiles, porque se había revelado anteriormente que iba a ser entregado a los sacerdotes, que a manos de ellos iba a morir, pero esta vez les revela que aparte iba a ser entregado a los gentiles. Y esto pues en Israel era como un insulto, era como una traición, porque en esos tiempos pues el ser entregado a los gentiles, pues ellos nada más iban a revelar que despreciaban tanto a esa persona, porque los gentiles no tenían nada que ver con el concilio. Aparte ellos obviamente tenían otros dioses y no tenían por qué enjuiciar a alguien que fuera judío. Entonces esto era como un insulto, como una ofensa muy grande. El Señor Jesús pues estaba prácticamente hablando de la vergüenza que iba a pasar, de la humillación que iba a pasar, del sufrimiento. Entonces vemos acá una terrible humillación emocional en su muerte y vemos que lo hace, ¿por qué? Por amor a nosotros, para glorificar al Padre, pero lo hace por amor a nosotros. Él le dijo a ellos así, no crea que se los dijo normalmente, Él se los dijo así como sollozando, así como que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. O sea, Él sabía que iba a suceder de esta manera, pero se los dijo con dolor, como que la sombra de lo que iba a suceder le podía, ¿no? La agonía. Entonces vemos que Él sabía que iba a suceder de alguna manera entregado, pero lo peor del caso que iba a ser entregado por alguien de ellos mismos. Imagínense cómo le dolía. Iba a ser traicionado por Judas, uno de los 12. ¿Okay? Entonces esto también, no solo lo que iba a suceder del dolor de lo que le iban a hacer, sino el dolor de la traición. Pues, entonces Él, como que sollozoso, les decía, pues voy a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, pero recordemos que Judas lo traicionó y lo entregó a ellos en Getsemaní, ¿se acuerdan? En el concilio. Y les dijo, y me condenarán a muerte y me entregarán a los gentiles. O sea, esto es lo que vimos que se añadió en este capítulo. Entonces sabía el Señor que después de ser condenado en el concilio, porque hicieron un juicio en el concilio, es más, fueron 2 juicios, ellos cometieron el error de haberlo hecho en casa del sumo sacerdote y luego lo hicieron en el lugar donde debía ser. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Entonces estamos viendo que se hicieron esos 2 juicios y de ahí vemos que se lo entregan a los gentiles, a Pilato. De Pilato lo llevan con Herodes.
Herodes lo regresa para Pilato. También dice el Señor acá que lo iban a escarnecer, que lo escarnecerían. ¿Qué significa esto? Que se iban a burlar de alguna manera humillante, lo iban a humillar cruelmente, ¿no? Y pues recuerden que vimos varias partes donde el Señor le ponen una corona de espinos y lo empiezan a humillar, lo visten de telas así como de púrpura, como si fuera un rey, y lo empiezan a humillar, lo empiezan a golpear. En la cruz pues también vemos que lo humillan, le ponen su letrero allá de rey de los judíos. O sea, hay mucha humillación. Él sabía que todo esto iba a pasar. Luego vemos que le dice que también que lo iban a azotar. Recordamos que esos azotes eran 39 y eran con tiras de cuero incrustados con pedazos de hueso o metal. Y cada azote le arrancaba la piel al Señor, y con la hematridosis que había tenido en Getsemaní, ¿se acuerdan que empezó a salir la sangre por los poros? Le dio una hematridosis, obviamente se queda delicado lo que es toda la parte de la piel, y le arrancaban los pedazos al Señor. Le dieron 39. Él sabía que esto iba a pasar, por eso estaba como sollozoso, así como entre llorando y triste por esto, ¿no? Y también les dice que lo iban a escupir, dice, escupirán en él. Y literalmente lo escupieron, hasta dice el Isaías que con flemas lo escupieron. También dice Isaías que le arrancaron la barba, y también dice que le deformaron la cara a golpes. Todo eso el Señor sabía lo que estaba viniendo y se lo estaba diciendo a ellos, y lamentablemente pues estos discípulos como que no captaban muy bien el mensaje, lo tenían encubierto. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero también les dijo que al tercer día resucitaría. Entonces, cuando él dijo esto, pues sabemos que la tumba o el sepulcro pues no lo iban a contener, su cuerpo no iba a tener corrupción, porque el Señor obviamente no tuvo corrupción en la tumba, no lo contuvo el sepulcro, y se levantó de la muerte. Entonces, todo esto aún no pasaba, era la sombra de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, pero obviamente solo en que se acercaba, pues obviamente la angustia venía, y pues la agonía de lo que iba a suceder, pues se los estaba pues prácticamente comentando a sus discípulos, ¿no? Y esto nos revela una vez más que pues él no era mero hombre, o sea, era 100% hombre, 100% Dios. Y también nos revela que la cruz no fue un error en el cumplimiento mesiánico, porque a veces han dicho que es un error, no, sino que fue algo que estuvo planificado desde el seno de la Trinidad, desde antes del principio de la creación. Esto ya lo tenían planificado el Padre, obviamente el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿ok? Entonces, todo esto, pues al ser planificado, pues no fue involuntario, fue voluntario y planeado por ellos. O sea, ese es el plan para salvar a la humanidad. ¿De qué manera podía mostrar el Señor su amor? Tenía que cumplirse de esa manera. Entonces, esta participación del Señor Jesús en la humillación y la vergüenza que pasó, también marca la iglesia primitiva. De hecho, estamos viendo el libro de Hechos los domingos, y esta sería la evidencia del compromiso real de la iglesia con el Señor Jesús. En el capítulo 5, versículo 41, vemos que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Okay? Entonces vemos que ellos estaban realmente siguiendo los pasos del Señor. No es que los discípulos se hayan regocijado por la humillación y por la vergüenza, sino que realmente estaban gozosos porque seguían los pasos del Señor. Lo mismo el Señor Jesús no se gozó de la humillación que le hicieron. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Él soportó la vergüenza y la humillación porque sabía que después de esto, pues obviamente traería gloria, traería vida, ¿ok? Sería un gran motivo para gozo, para regocijo. Entonces los apóstoles pues también se estaban identificando con el Señor. Ellos padecieron la vergüenza, la humillación igual, y lo hicieron ¿qué? Gozosos, dice ya. El Evangelio de Lucas nos da un poquito más de amplitud en esta cita. Nos dice que el Señor se expresaba con claridad, dice Lucas 18:34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. O sea, está diciendo acá que el Señor estaba hablando claramente, pero que los discípulos no estaban comprendiendo, no estaban entendiendo, porque esas palabras eran encubiertas. O sea, no había
ese enfoque, no había esa luz todavía, esa claridad para que puedan realmente entender lo que estaba sucediendo. Y hoy día muchos cristianos, pues obviamente como que aún no comprenden y se enfocan en el sistema mundano. O sea, aunque tal vez han venido a los pies de Cristo, porque ya ven que cuando vienes a los pies de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, obviamente el velo se rompe. Y al romperse el velo, tú empiezas a ver claramente las Escrituras, porque las Escrituras se perciben de manera espiritual, no se pueden entender de otra manera. Entonces empieza a darte el Espíritu Santo esa luz para ver con claridad. Y esas personas pues aún no estaban teniendo esa luz para entender qué estaba pasando. Y hoy día pues obviamente a muchos les pasa. O sea, ¿por qué? Porque son personas que solo quieren tal vez la salvación, o solo quieren la gloria, o solo dicen, bueno, yo sé que Jesús me puede llevar al cielo, pero no quieren pasar por esa parte que es dura, como dice el Señor, es un camino, es una puerta que estrecha, es un camino angosto. Ellos quieren la gloria sin el sufrimiento, y no puede ser así. El único que ofrece esto, ¿quién es? Satanás. Satanás en el desierto, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Mira, todo esto te voy a dar, no tienes que pasar por todo esto. O sea, no tienes que ir a que te escupan, a que te azoten, todo eso que acabamos de ver, no tienes que pasar por eso. Yo te lo voy a dar, solo te tienes que postrar. Entonces, es lo que Satanás ofrece. Lamentablemente, pues el mundo ya lo tiene, pero Satanás está sobre los que están buscando al Señor, y a ellos se los está ofreciendo. Y lamentablemente algunos como que todavía no quieren ver con claridad las Escrituras y se enfocan en el mundo, y aunque vayan a las iglesias, aunque participen, pero siguen una vida mundana. No se ve un cambio, no se ve una evidencia de que realmente hayan sido conversos. Pero sí te dicen, soy cristiano. Y sí se muestran en sus carros, cristiano. Y sí, a veces hasta se ponen camisas en las iglesias, pero lamentablemente los ves tomando, fumando y haciendo cosas que no deben hacer. Tristemente. Entonces estos apóstoles, esos eran todavía discípulos, eran apóstoles también podríamos decir, tenían su mirada muy corta. O sea, no veían espiritualmente, estaban viendo nada más lo que ellos alcanzaban a ver, tenían su mirada muy corta. En sus mentes, pues obviamente habían otras cosas, estaban ocupados en sus propios planes ambiciosos, planes egoístas, porque el enfoque real era que entendieran acerca del sufrimiento y la muerte que vendría sobre el Señor, era que entendieran cómo se iba a establecer el reino en la tierra, enfatizando la vergüenza y la humillación que Él soportaría. Y obviamente saber que no terminaría ya nada más con el sufrimiento, ni con su humillación y su muerte, porque Él dijo, voy a resucitar a los 3 días. O sea, que entendieran cómo se iba a establecer, iba a ser con su muerte, con su humillación, con la vergüenza, pero iba a resucitar, no terminaba ya, iba a resucitar en gloria. Y de esa manera pues establecería el reino. Ellos pues obviamente no podían entender esta verdad, ¿no? Hasta que Dios más adelante les abre sus ojos, lo entienden. Pero acá en esta parte no lo habían entendido. Y podemos decir que tal vez Dios no le abrió los ojos porque a lo mejor iban a renunciar, o a lo mejor, Dios sabe por qué, ¿no? Pero a lo mejor iban a no ser capaces de llevar esta noticia. Al verlo espiritualmente a lo mejor no iban a poder controlarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no comprendían la promesa de un Mesías sufriente. Ellos tenían siempre de que el Mesías iba a venir como triunfante, o sea, como los políticos, ¿no? O como un revolucionario. Es lo que ellos pensaban. Entonces, puede ser que por eso el Señor no les había abierto tal vez todavía, porque a lo mejor no iban a poder por esto. Y aquí continuamos con el versículo 35, en adelante dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado.
Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven? Entonces vemos que aquí vemos a 2 discípulos, los hijos de Zebedeo, y esos 2 discípulos pues nos hace recordar tal vez nuestra infancia, ¿no? Cuando le decíamos a nuestros padres, le preguntamos que si nos iban a dar algo, o sea, de alguna manera sin darles concreto lo que queríamos, ¿no? O sea, por ejemplo, papá, si te pido algo, me lo compras. Así como que estamos preparándolos. Si te pido algo, me lo compras, con la idea de preparar al padre para que él se prepare y diga: mira, tengo que comprar o tengo que concederle algo, o con la idea de prepararlo mentalmente para concederlo, ¿no? Y la respuesta, pues, obviamente, si era un no, pues no como le dio tanta vuelta al hijo, pues no iba a haber tanto regaño, ¿no? Sino que iba a decirle: pues, ¿sabes qué, hijo? No puedo, o sí puedo, o ¿sabes qué? No. Pero no un regaño, como que lo mentalizaba primero, ¿no? Entonces estamos viendo a esos 2 hombres más o menos como los niños, ¿no? Queriendo pedirle algo al Señor, porque si vemos acá, les dice, se le acercan: maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. O sea, no se lo piden en concreto. ¿Se dan cuenta? Primero le dice: querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ahí es cuando ya ellos empiezan a decir concretamente: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y es algo como los niños, ¿no? Entonces vemos que también los padres sabían muy bien que pues lo que estaban pidiendo pues era algo que a lo mejor no merecían, como en este caso. Estos 2 discípulos eran hermanos, creían que lo merecían todo, creían que merecían esos lugares de preeminencia, y esos lugares de preeminencia no eran para ellos, pero ellos creían que lo merecían. Se acercan al Señor a pedir como niños algo que totalmente está fuera del enfoque de lo que el Señor está diciendo. El Señor les estaba hablando de sus próximos y muy cercanos padecimientos. Él estaba diciendo: mira, yo voy a pasar por esto, yo tengo que sufrir esto, yo tengo que ser azotado, muerto y resucitado. Y estos pues como que salieron con la tangente: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaban mal, totalmente erróneos, pero pues a veces nosotros también caemos en ese mismo error. Estamos viendo que la venida del Señor está cerca y que muchas almas no conocen del Señor, pero nos enfocamos en otras cosas, como que son más importantes para nosotros otras cosas que llevar las buenas nuevas, que vivir en obediencia. Y digo, esto lo vemos constantemente, y si no lo vemos en nosotros, a lo mejor lo estamos viendo en otras iglesias, y es triste ver que no haya ese buscar el compartir el evangelio, buscar el obedecer al Señor. Ahora, si nos enfocáramos en esto, pues obviamente el reino de Dios crecería abundantemente, pero no vemos esa diligencia que debemos tener como hijos de Dios, de buscar compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque a lo mejor porque nosotros ya lo tenemos, pero eso nos hace ser egoístas. Nos hace ser egoístas y caemos en nuestros propios sueños, en nuestras propias pasiones, en buscar lo que nos conviene, y esto obviamente demuestra ese egoísmo. Y aquí pues estamos viendo que ellos eran egoístas y también ambiciosos, y eso denota el no ser un verdadero cristiano o el no ser un buen cristiano. Nosotros, por ejemplo, a veces hacemos peticiones absurdas, peticiones con egoísmo, prosperidad económica, cosas materiales, o sea, cosas que no son la voluntad de Dios, cuando deberíamos pedir cosas, por ejemplo, que nos quebrante. ¿Quién pide que nos quebrante? ¿Quién pide pruebas? Dicen, ¿quién pide pero paciencia? Porque si pides paciencia, sabes que van a venir pruebas, y dices, bueno, mejor no lo pido, o ¿por qué voy a pedir que me quebranten? Pero son cosas que nosotros debemos pedir. Nosotros debemos enfocarnos realmente en cosas que el Señor, por ejemplo, ¿quién dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad? Porque esto obviamente nos va a fortalecer, pero para que nos fortalezca nuestra fe, pues van a venir situaciones que traen dolor.
¿Quién lo pide? Necesitamos ser quebrantados, necesitamos ser humillados, necesitamos realmente que nuestro orgullo sea destruido, necesitamos negarnos. O sea, tiene que venir todo esto y no lo pedimos siempre cosas para nosotros, y se nos olvida pedir todo esto. Entonces, todo se resume en que pues prácticamente queremos también la gloria sin el sufrimiento, ¿verdad? No queremos pasar por esa situación. No, yo no quiero pasar por una prueba. Es cierto, o sea, lo que nos hace poder pasar lo que es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos ha dado el poder? El Espíritu Santo nos impulsa, y ese amor de Cristo dice que nos igual como que nos impulsa. Tiene otro nombre en la palabra, no me acuerdo el término que usa. Nos impulsa a hacerlo. Entonces, nuestra mirada debe estar en Cristo, en sus negocios, en su obra. Debemos vivir su palabra, buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, ser enfocados en la santidad, para que podamos estar irreprensibles como iglesia. Como iglesia tenemos que estar irreprensibles. Él va a venir por una iglesia irreprensible, sin mancha, sin arruga, dice la palabra. Debemos tener totalmente el enfoque. Porque si tenemos este tipo de cosas como lo tenían esos dos discípulos, que aquí estamos viendo como que eran egoístas, ambiciosos, como que codiciaban el tener los lugares de preeminencia, ¿no está bien? Entonces hay cosas que nos pueden perjudicar. Esos discípulos en ese momento pues no les importó lo que el Señor les estaba diciendo. Una declaración tan fuerte de su muerte y de su resurrección, de su padecimiento, no les importó. Ellos pensaban nada más en su propia conveniencia, querían su posición al lado de Él, porque ellos creían que el Señor iba a establecer su reino como un gobierno en ese momento, como un gobierno político, ¿no? Pues va a establecer su reino político, pues yo quiero antes de que me lo ganen. Se pusieron de acuerdo los dos hermanos, y antes de que nos ganen otros 10, pues vamos nosotros, ¿no? Ellos estaban en su propia ambición egoísta. Pidieron posiciones, pidieron estatus, pidieron administración, 2 lugares de prestigio. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, nos muestra cuáles eran esos lugares. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Recuerden, Betsabé, la esposa de David, el rey, obviamente Salomón su hijo, y muestra el lugar de preeminencia, lado derecho. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A diestra, otro lugar de preeminencia. Y ellos querían estos lugares de preeminencia. El lado izquierdo era el segundo lugar de honor. Estos apóstoles, vimos en Marcos 9:33, que ellos estaban discutiendo esto. En Marcos 9:33 y 34, llegan y el Señor se sienta, acuérdense que se sienta, y les empieza a decir, ¿qué están disputando? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Anteriormente, la segunda vez que Él les había hablado de lo que iba a suceder, y ellos venían como que distraídos, discutiendo en quién iba a ser el que iba a estar al lado del Señor. Lugares preeminentes. Entonces ya había pasado. En ese capítulo 10 vemos el mismo plan, el mismo enfoque. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, estaban dando continuidad a esto, pero ahorita ya dijeron ellos, vamos a aprovechar a acercarnos al Señor antes de que nos los ganen los otros 10. ¿Ok? Entonces estaban dando rienda a sus deseos egoístas, a querer el poder, discutían el mismo asunto. Y algo que nos puede mostrar Mateo, nos da otro enfoque, porque allá en Mateo aparece que la mamá de estos dos es la que pide por ellos. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20 al 22, vamos a leer. Mateo 20, 20, en adelante. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo
con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Estamos viendo dos enfoques diferentes, pero algo que tenemos que tomar en cuenta, que los discípulos eran los que motivaron a la mamá para que haga esto. O sea, que la culpa venía desde los discípulos, no de la mamá. ¿Ok? Y esto es algo que vemos en las familias cristianas. Lamentablemente, las mamás o los papás pues siempre quieren buscar lugares de preeminencia para sus hijos, sin que ellos realmente cumplan con requisitos. Hablamos el domingo de los requisitos para ser siervos, para servir. Las madres lamentablemente pues quieren darles ese lugar en esa atmósfera de servicio en la obra del Señor, pero no es así. O sea, esto se va a manifestar de alguna manera, obviamente se va manifestando en su humildad, en su disposición, en que realmente estén llenos del Espíritu Santo, pero no es pon a mi hijo acá o pon a mi hijo allá, ¿no? No es así. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero obviamente no es así. Va a ser demostrado con un espíritu humilde, un espíritu de servicio, un espíritu de sacrificio. O sea, vas a ver que la persona va a dar su vida por los demás, no porque él quiera vanagloria. Esos dos discípulos pusieron a su mamá a pedir por ellos. Y seguramente pues sintieron más confianza, porque cuando una madre o una mujer pide algo a otra persona, como que por ser mujer, como que hay la posibilidad de que se le dé, de alguna manera hay más posibilidad que se le dé a ella, que el propio hombre que venga. Entonces yo creo que ellos pensaron de esta manera carnal y pues empujaron como que a su mamá, ¿cómo se dice? Habla por nosotros. Entonces ellos sentían tal vez que a lo mejor con la mamá yendo a preguntarle al Señor esto, pues seguramente iba como que a haberse comprometido el Señor a hacerlo. ¿Ok? Como que se iba a ver, bueno, es mamá de ellos, como que me voy a ver comprometido. Obviamente creyeron que podían tomar ventaja de esto. Y tomar ventaja con este enfoque no es de Dios. Esto no es de Dios. Muchas personas se adelantan a pedir para que los elijan en algo y obviamente pues a veces les funciona, pero ¿por qué? Porque lamentablemente el liderazgo pues se va por la habilidad, se va por el conocimiento, pero no se va por los requisitos, no se va por la llenura del Espíritu Santo, no se va realmente por el espíritu sencillo, humilde de sacrificio, sino se va por lo que sabe. Por ejemplo, como que llegue ahorita alguien que toque la alabanza, yo sé tocar y pues de una vez entra, ¡pum! Y no lo debemos de hacer. Debemos enfocarnos en los requisitos. Esa persona tiene que estar a prueba un tiempo y ver si realmente está lleno del Espíritu, porque aunque sepa tocar, no debemos ponerlo. Y hemos cometido el error de hacerlo y por eso luego nos salen mal las cosas, porque lo hemos vivido, lamentablemente. Entonces vemos que el Evangelio de Mateo, vemos que el Señor Jesús le dice a la mamá. En el de Marcos vemos que le dice a ellos, no sabéis lo que pedís, pero enfocado siempre a los discípulos. ¿Okay? Entonces el Señor sabía que aunque Jacobo y Juan no entendían pues lo que el Señor les había dicho de cómo se iba a establecer el reino de Dios, lo que significaba tener un lugar de preeminencia, porque ellos no sabían que, o sea, pides algo pero ni siquiera sabes, no sabían. Estaban con esas ideas carnales en cuanto al reino de Dios. Dijimos que pensaban que era como un político. Ellos no tenían idea de lo que es ser grande en el reino, ¿no? Pero esto no fue culpa del Señor, de que el Señor no les haya dicho. El Señor fue muy claro y los aterriza con estas dos preguntas. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El Señor los aterriza. Ellos estaban volando, ya estaban sus pies arriba, y los aterriza con estas dos preguntas. El Señor les estaba diciendo que no sabían lo que estaban pidiendo. O sea, no sabes ni lo que pides, no tienes idea de lo que me estás diciendo.
¿Por qué? Porque eso trae grandes consecuencias. Servir al Señor y esos lugares de preeminencia trae grandes consecuencias. Humillación, dolor, sufrimiento. Por eso decía, beber del vaso que yo bebo y ser bautizado por el bautismo que yo soy bautizado. O sea, como diciendo, si desean estas cosas, tendrán que padecer juntamente conmigo. Y aún así, les estaba diciendo, no va a haber garantía de estas posiciones que ustedes quieren. O sea, van a padecer, van a sufrir, pero esas posiciones a mí no me corresponden. O sea, no por el hecho de que vas a padecer, vas a sufrir, te voy a dar esos lugares, ¿no? Es lo que les estaba diciendo. Entonces, ellos debían de pensar con lo que el Señor les estaba diciendo con estas dos preguntas. Que si lo seguían, que si lo hacían, que lo hicieran por Él. No por los lugares de preeminencia. No por conveniencia. Porque lamentablemente a veces hacemos las cosas porque nos conviene. Pero nosotros ya no estamos para pensar así. Nosotros debemos tener ya un nuevo sistema en nuestro corazón de cómo ver las cosas. El Señor obra y si el Señor te pone gloria a Dios y que todo sea para su gloria. Ahora, su respuesta de ellos fue demasiado rápida. Ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dice, pues a la verdad, del vaso que yo bebo, pues vas a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el Señor no lo dijo como yo lo estoy diciendo. El Señor no lo dijo riéndose. El Señor lo dijo porque sabía que era algo de sufrimiento. Y bueno, pues vas a beber ese vaso en verdad. Quizás cuando el Señor dijo esto, ellos sí se sonrieron porque dijeron, wow, ya tenemos nuestros lugares. Eso habrán pensado ellos. Pero obviamente no fue así. Vemos que aquí los otros 10 discípulos se enojaron con ellos y comenzaron a como que a discutir entre ellos. El Señor, cuando él le dijo, pues ¿sabes qué? Van a beber de esto y van a recibir bautismo. Obviamente el Señor sabía que iba a ser padecimiento, que iba a ser duro, y sabía lo que iba a pasar con ellos. Porque ellos padecieron fuertemente, y vamos a ver por qué. Entonces aquí es donde el Señor veía que no entendían, porque el Señor conocía su interior, conocía que solo había egoísmo, conocía que solo había codicia, veía, pero también veía algo en ellos. Porque a veces creemos que como no estamos, tal vez, no somos perfectos, a veces creemos que no podemos ser de utilidad para el reino. Pero no, aquí el Señor estaba viendo egoísmo y estaba viendo codicia, pero también veía un potencial. Y era un potencial que iba a ser usado para su gloria. Un potencial que iba a ser realmente usado para el Evangelio, para Cristo. Y esto el Señor lo veía en sus corazones, veía que estos dos hermanos sí amaban al Señor Jesús y que sí iban a estar dispuestos a padecer juntamente con Él. Y es algo que el Señor ve en cada uno de nosotros, ve el potencial en cada, o sea, van a haber telarañas, hay telarañas de nosotros, pero ¿qué nos limpia? La palabra. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos va mostrando, nos da luz a las Escrituras, y nosotros vamos obedeciendo la palabra y vamos quitando, bueno, Él va quitando esas telarañas, eso que estorba. Pero nosotros debemos recordar que fuimos redimidos para dar todo por Cristo, para buscar la santidad y para glorificar su santo nombre. Entonces esto nos lleva ¿a qué? A negarnos a nosotros mismos. Porque esas telarañas son cosas que impiden que nosotros podamos servir al Señor. Entonces hay que negarnos, hay que cargar la cruz cada día, hay que seguir las huellas del Señor, las pisadas del Señor. Estos discípulos vemos que más adelante en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, vemos que ellos sí se negaron, vemos que ellos sí cargaron su cruz, vemos que ellos sí siguieron al Señor Jesús. Ahí dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí estaba bebiendo del vaso y estaba siendo bautizado con el bautizo que el Señor dijo. Por causa del Evangelio, este hombre fue muerto. Jacobo bebió la copa del Señor, padeció por el Señor. Y Juan, pues no podemos decir otra cosa.
en los libros apócrifos se menciona que Nerón lo arrojó a una caldera de aceite. O sea, primero lo golpearon, obviamente, y luego lo arroja a una caldera de aceite, pero cómo el Señor lo protegió, como protegió a estos 3 hombres en el horno. ¿Sí? Lo protegió y salió fresco, con un aspecto saludable, vigoroso, dice. ¿Sí? Entonces, vemos que este Juan luego es mandado a una isla de Patmos, y ahí es donde se le revela el libro de Apocalipsis, las revelaciones. Ahí es donde se le revela todo lo que es Apocalipsis. Y de hecho lo dice él en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Este hombre igual padeció, no sé cómo lo habrán tenido. Luego lo mandan a un lugar totalmente apartado, una isla, que era como una cárcel, y él allí fue usado por el Señor. El Señor Jesús pues obviamente no les podía asegurar las posiciones que ellos pedían junto al trono, claro que no, porque no, dice él que no le correspondía darlo, pero sí les aseguró, gracias, que iban a compartir sus padecimientos. Y luego lo vemos con Pablo, y lo vemos con Pedro, y lo vemos con todos los apóstoles, que unos fueron decapitados, otros fueron muertos a espada, otros fueron colgados en la cruz de cabeza, y así vemos, otros fueron aserrados. O sea, todos ellos participaron. Estos discípulos que estaban enojados contra Jacobo y Juan porque se adelantaron a pedir los lugares de preeminencia, el Señor pues obviamente les vuelve a enseñar quién es realmente grande delante de Dios en el reino de los cielos. Él les dice que solo solo los gobernadores carnales luchan por enseñorearse de los demás con el fin de ejercer su poder sobre ellos y así lograr manipularlos. Está versículo 43, pero en otra versión lo tengo. Versículo 43 de Marcos 10. Él estaba diciendo que solo los gobernadores de este mundo, que son carnales, solo ellos son los que luchan por enseñorearse de los demás. O sea, como le está diciendo, no sean como estos. Ellos son carnales. Y ellos lo hacen con el fin de enseñorearse de los demás, para manipularlos. Y eso es lo que no deben de buscar. Y les enseña una referencia en el 43, pero no será así entre ustedes. O sea, no va a ser entre ustedes esto, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, no sean como estos gobernantes del mundo. No se quieran enseñorear, no quieran lugares de preeminencia. La iglesia no debe operar de esta manera. Nosotros no somos igual al mundo, no pertenecemos al mundo. El reino de Dios no es así, les estaba diciendo. Y Él les da un ejemplo, y de hecho un ejemplo dice en el 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Así que aquel que quiera ser grande, le estaba diciendo ya a todos, aquel que quiera ser grande en el reino de Dios, pues tiene que servir a los demás, tiene que mostrarlo. Y para que vean que esto no nomás es rollo, pues el Señor lo mostró, y dice en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él mismo, el ejemplo supremo, lo hizo. Yo no vine a que me sirvan, dice. Yo vine a dar mi vida por rescate a los demás. O sea, vine a servir. Y los enseñó, le lavó los pies en el aposento alto a los discípulos. Y no quiere decir que tengas que ir a lavarle los pies a todos los hermanos ahorita, no, sino que estaba mostrando la humildad, el servicio. Lamentablemente muchos tergiversan esto y lo toman literal. Hay que lavarle los pies a todos, ¿no? Aquí está mostrando el servicio. Si quieres verdaderamente ser grande en el reino de los cielos, sirve, y no con condición. Sirvo, pero concédeme esto, o sirvo, pero dame un lugar acá. O sea, como que a veces condicionamos a Dios. Señor, yo te voy a servir si tú esto. Señor, yo te voy a servir si tú lo otro. No es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere condiciones. Nosotros necesitamos de Él, no Él de nosotros. Entonces, el servicio tiene que venir por ese espíritu sencillo, humilde, sacrificial, de amor, no de condenación, porque a veces también la condena, no de amor. Digo el amor, he dicho siempre que el amor también se ve en la disciplina, porque ¿quién de los padres no disciplina a sus hijos? Por amor.
y el Señor disciplina, pero no caer en la condenación, en la violencia, ¿no? Entonces, podemos notar acá que en la comunidad del reino de Dios, pues eso, ese estatus que hay del dinero, de la habilidad, dijimos, de la popularidad, no son los requisitos para el liderazgo, no son los requisitos que el Señor busca, ¿no? El servicio, pues obviamente tiene que ser humilde, obviamente fue demostrado por el Señor en su ministerio. Requiere sacrificio y muchas veces nos va a llevar al sufrimiento. Nos van a hacer cosas, vamos a padecer cosas y de verdad pasa. Te vas a esforzar por hacer algo y te van a hacer algo y vas a decir, oye, todavía lo estoy haciendo y ve cómo me tratan. Eso no debe de ser, o sea, tú no te fijes en eso. O sea, tú tienes que servir al Señor, vas a ser humillado, vas a ser injuriado, vas a padecer, porque ese es el camino del Señor. Es más sencillo, viene uno a enseñar y de pronto alguien habla mal de uno o alguien te trata mal y dices, todavía me vengo y todavía gasto mi dinero y vengo y doy y hago. Eso no debe de haber. Eso no debe de haber. Tú lo haces y ámalos a todos. Lo mismo tienen que hacer. Entonces, ámalo, aunque te haga, aunque diga, aunque ámalo y ora por él. Y ora por él, porque él en ese momento tal vez se vuelva a tus enemigos. Y el Señor que dijo, bendice a tus enemigos y ora por ellos. Tienes que orar. Es más, si tú sientes algo contra alguien, ora por esa persona para que te lo quite el Señor. Yo cuando empiezo a sentir que alguien está en contra mí, empiezo a orar por ellos, diario, empiezo a orar. Gracias, Señor, te le quito. Porque se siente, no se siente la vibra, como dice, no, se siente que hay algo en contra. Y pues obviamente oras. Y el Señor te da paz. Y el Señor obra en esas personas. Pero así fuerte. Entonces, el servicio tiene que ser así. Es más, el servicio va a traer, obviamente, oposición. Cuando tú vas a servir al Señor, va a traer una oposición tremenda. Vas a ver muchas cosas. Te va a querer, de alguna manera, desviar el mal. Ese es un hecho. Entonces, cuando caminamos en servicio, en espíritu de humildad, cuando nos consagramos al Señor, pues obviamente va a doler. Y no solo va a doler por lo que nos hagan, sino que va a doler porque estamos también muy arraigados a nuestros principios, pues obviamente de nuestra antigua naturaleza, esos principios, valores que teníamos muy arraigados, ese sistema mundano que teníamos. Obviamente tenemos que desprendernos totalmente. Él también va a doler. Ahí no va a negar, ay, ya no puedo seguir haciendo así. Es como cuando vas a un trabajo y te dicen, ¿sabes hacer esto? Sí. Bueno, ¿cómo lo haces? De esta manera. Mira, aquí, fulanito, se hace de esta manera. Pero es que así no, aquí se hace de esta manera. Y tú te tienes que sujetar. Entonces, prácticamente el sistema de Dios así va a ser. ¿Sabes qué? Es a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Y duele, porque dices, ay, tengo que arrancar todo esto que ya no es mío, porque ya no es tuyo, ya es de Cristo. Él ya pagó, ya te dio la libertad. Nada más tú no lo quieres soltar. Espérame, no me lo quites, como si fuera tu juguete. No, tienes que soltarlo para servir. Entonces debemos estar conscientes de estas cosas y no olvidarnos que los grandes en el reino de los cielos son los que sirven. ¿Por qué? Porque son humildes, porque se sacrifican por Dios, porque se sacrifican por los santos, porque todos son santos. Todos son santos, los que ya son de Cristo son santos. Y sin tomar ventaja como lo hicieron estos dos, y sin quejarse como lo hicieron los otros 10. Porque los otros 10 se quejaron. Entonces, es importante que sigamos este sistema del Señor. Vamos a ver a repartir las hojas, a ver cuánto fue lo que captamos. ¿Lo repartes?